Entonces, buenas tardes a todos. Agradezco su presencia. En esta oportunidad vamos a escuchar a los autores, ¿verdad? En esta mesa yo los voy a presentar y después vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios y observaciones. Yo voy a presentar en primer lugar a cada uno de ellos, ¿verdad? Brevemente, y después creo quizás en el mismo orden en que estamos, ¿verdad? Pueden iniciar cada uno su lectura. Y Sonia, por supuesto, te vamos a tener también en primera instancia. Eh, Cecilia, Cecilia Aravena, ¿verdad? Es asistente social eh, y me puso en su currículum que es casada y tiene 2 nietas, así es que lo voy a decir igual. Su última novela publicada es Proyecto D, es Espora, la editorial Espora del año 2022. Ha participado con sus publicaciones en diversas antologías, ¿verdad? Entre otras voy a mencionar una o dos: antología Crímenes con M de Mujer en LOM Editores de ahora del año 2023 y la antología Martes Negro de Espora Ediciones también del año 23. Se trata de una antología creada, ¿verdad?, a partir del aniversario de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Luego voy a presentar a Francisca Rodríguez, ¿verdad? Escritora y psicóloga. Ha publicado Tránsitos de Plutón en ediciones Sherezade del 2017, Días de una Semana en ediciones Imposibles del 2018. Sus textos han aparecido en antologías en Chile, en Argentina, Perú, Francia y Grecia, y es miembro del colectivo Señoritas Imposibles. Voy a presentar a continuación a Sonia González, nacida en Santiago, ¿no es cierto? Es abogada y escritora y ha publicado los libros de cuentos Tejer Historias ya en el año 1986, Matar al marido es la consigna, de la editorial Planeta 1994, y quizás mencionando, ¿verdad?, algunas de las antecedentes más recientes. También ha publicado en Crímenes con M de Mujer, de la editorial DOM del 2023. Ha ganado varios premios, entre los más importantes el premio Mejores Obras del Consejo Nacional del Libro y de la Lectura en el género cuento inédito. También, ¿verdad?, ha obtenido premios, el Premio Nacional de Literatura Municipalidad de Santiago en el año 2008. Guillermo Orsini. Guillermo Orsini. Perdón, Morsi. Orsi. Perdón, es que me equivoqué con la dirección electrónica. Guillermo Orsi, disculpa. Buenos Aires, ¿verdad?, con sus libros publicados: El vagón de los locos, un premio MC, ¿no? Cuerpo de mujer, Tripulantes de un viejo bolero, Sueños de perro, un premio Umbriel, Semana Negra 2004. Más recientemente ha tenido ha publicado El árbol del Vaticano en el 2014, Siempre hay alguien a quien matar, una novela del 2015, Ciudad Santa, que es una reedición, ¿verdad?, del año 2021. Bien. Luego Juan Ignacio Colil ha publicado los libros de cuentos Ocho Relatos en EDB el 2003, Al compás de la rueda en Das Kapital del año 2010, ¿no? Más recientemente Al otro lado del río de LOM Ediciones del año 2022. Algunos de sus cuentos han sido incluidos en antologías y ha obtenido varios premios de novela y cuento en Chile, en España, Argentina. Por ejemplo, el premio Alerce, otorgado por la Sociedad de Escritores de Chile por su cuento por el libro de cuentos Ocho Relatos. Y también otros premios en España, ¿verdad?, específicamente en Valencia, ¿no? Y ha tenido becas de creación del Ministerio de las Culturas y las Artes de Chile. Martín Pérez es, tal cual lo dice, nació, ¿verdad?, en Viña del Mar y vive actualmente en Santiago, y participó en la versión 2000-2001 del programa Creative Writing de la Kingston University de Inglaterra.
Desde el año 2005 ha sido miembro del taller de novela de Pía Barros, escritora chilena a la que, como él expresa, le debe en gran parte su formación literaria. Una novela reciente suya es Un Robinson, editado por Ril Editores el año 2024, este mismo año, y algunos años antes, Señales del Dresden, en Ucbar Editores, novela también del 2014, ¿no? También se han publicado algunos de sus microcuentos en Francia a través de trabajos en literatura latinoamericana de la Universidad de Poitiers. Ha sido panelista y expositor en varias ediciones del Festival Santiago Negro sobre el género policial y ha publicado columnas sobre el género neopolicial en la revista A Tiro Limpio del mismo festival. ¿Me parece que estamos, verdad? Entonces, como es una mesa de lecturas, ¿verdad? De sus textos, Sonia también, ¿verdad? Quisiera recordarles y pedirles que como tenemos un espacio limitado y tenemos una actividad más tarde en esta misma sala, podamos ojalá tenernos a unos 10 minutos, ¿verdad? De lectura para cada uno de ustedes para dar también espacio a comentarios y preguntas y ojalá también quizás un diálogo entre ustedes, que sería una cosa, me parece, muy provechosa. Le voy a dar la palabra primero a Sonia, que está un poquito más lejos. Adelante, Sonia, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar con ustedes en esta lectura. Voy a tratar de atenerme a los minutos. No hice el ejercicio antes, pero si no, termino corriendo nomás, ¿cierto? Así Sí, que por allá favor. voy. Este cuento se llama El hallazgo y es parte de un volumen que estoy trabajando en este momento y que espero que salga publicado a fines de este año. Tía Elena habló de un hallazgo. Lo dijo por teléfono y bajando la voz como si quisiera ocultarlo de alguien. De Pina, naturalmente. ¿De quién más? Pero Pina tenía un oído privilegiado y reconoció la palabra hallazgo. Fue al diccionario y comprobó que se trataba de un descubrimiento, como se encuentra un tesoro, un escondite, como un continente nuevo. Tía Elena y Pina, hija de su hermana fallecida hace unos años, qué pena, dice la gente cuando se entera, viven solas. Hasta hace un tiempo estuvo con ellas el abuelo, padre de tía Elena y de la madre de Pina. Pero el viejo murió recientemente y es ese acontecimiento la explicación del riguroso chequeo médico de tía, pues, palabras de ella, no puede morirse de buenas a primeras, no mientras Pina esté pequeña. Pina tiene 7 años y sí, existe un padre por ahí y da vueltas por la vida de su hija esporádicamente, pero no es alguien con quien se pueda contar. Para empezar, tiene una familia, otra familia, es decir, hay una mujer que ya existía cuando Pina nació y 3 hijos, 2 mayores y uno menor que Pina. La gente es así, los hombres son así, suele decir tía Elena. Tía Elena es tan bajita que cuando Pina cumpla 10 años será más alta. Tiene una cara redonda, el cabello cortado como un gorro sobre la cabeza, que cuida con laca y un cepillo, y unos anteojos gruesos con muchas dioptrías, con los que se abalanza sobre los papeles que lleva a la casa para seguir trabajando ahí cuando la chica que cuida a Pina tiene que irse. Tía Elena lleva contabilidades. Dicen que es muy buena en su trabajo. Las personas la visitan, a veces en tu casa, y ahora es completamente inadecuada, lamenta la tía. Acuden a ella porque es muy buena. Y ha hecho un hallazgo. Ahora están frente al portal en la esquina de calles Ahumada y Huérfanos. Se trata de un acceso diseñado en diagonal que rompe la cuadrícula de los espacios sobre los que se ha construido el centro de Santiago. En el primer piso, un laberinto de negocios sostiene sobre sí los inmuebles de la manzana, pegados unos con otros. Una multitud trabaja todos los días en el interior de esas edificaciones como en una colmena, de lunes a sábado, durante años, pues esas oficinas y las tiendas fueron habilitadas desde principios del siglo pasado. Quienes han vivido o trabajado por ahí acortan camino por el portal cruzando desde Estado hacia Ahumada. Evitan en su interior la lluvia, las frías y húmedas calles, o el calor en el verano, un calor que no da tregua en diciembre y enero a las 12 del día, salvo en esos pasajes por cuyos muros se arrastra cierta frescura como si no estuvieran hechos de albañilería sino de barro. A partir del segundo piso se encuentran las oficinas, recovecos y anchos pasillos iluminados débilmente por focos empolvados. Hay placas metálicas junto a las puertas. Abogado, dentista, contador. Las escaleras para ir de un piso a otro están ubicadas detrás de pesadas puertas que retroceden una vez abiertas para cerrarse con un sistema de batientes.
A fines de julio del año 68, Pina y tía Elena suben a uno de los edificios luego de comprar ropa interior en la galería del primer piso. Puesto que van a la consulta del doctor Inostroza y este tiende en el 3, podrían llegar por las escaleras, pero Pina prefiere el ascensor. Lo maneja un señor de uniforme y gorro, cortés, con quienes entran y salen, incluida Pina, a la que llama señorita y pregunta tocándose la gorra, como si su tía no estuviera, a qué piso la lleva. Para cerrar las puertas metálicas de rejas se ayuda con las manos y después utiliza la palanca que eleva o hace descender la cabina por el hueco del edificio. En la puerta de la oficina 304 se anuncian los servicios de un médico general con especialidad en enfermedades respiratorias. Se trata de Inostroza, el mejor según tía Elena. De ahí la multitud esperando junto a la entrada. No necesitan llamar, pues la puerta está abierta. Además, algunos de los pacientes se aguardan en el pasillo. En la antesala, una mujer administra las horas en un pequeño cuaderno escolar. Recibe los pagos y atiende el teléfono que suena incesantemente. Anota, borra, marca con un lápiz rojo, va y viene hacia el privado del médico, cuidando de cerrar con llave el cajón del escritorio cuando se aparta de su lugar de trabajo. La tía de Pina intenta llamar su atención, plantándose ante el escritorio con el hallazgo bien agarrado junto al regazo. Pero la mujer parece muy ocupada en un archivo ubicado bajo el escritorio a sus pies. Tengo hora a las 6, dice. Pina se mantiene junto a su tía. También ella mira en dirección a la secretaria, a ver si entre las dos consiguen un poco más de su atención. Debe esperar, responde la mujer. No lleva delantal. Tiene el pelo ordenado sobre la cabeza como un recipiente sostenido en su lugar. Pina lo sabe, conoce esos trucos con una buena porción de laca. Y todos los asientos de la antesala ocupados. Pina los cuenta. 14 localidades, 3 de ellas, 4 si se sientan ahí personas delgadas. Corresponden a un sillón de cuero. En los muros hay paisajes y un cartel con propaganda de un antitusivo. La puerta del fondo de la sala de espera se abre y el interior arroja una mujer cabizbaja que deja el lugar cerrándose el cuello del abrigo. Tras de ella asoma un hombre con un delantal blanco entreabierto. Es muy alto, delgado y medio encorvado. Sin unas hebras de cabello peinadas hacia atrás y sostenidas con fijador, sería completamente calvo. Se trata naturalmente del especialista. Pina está familiarizada con las calvicies. Son calvos sus tíos, su abuelo lo fue. Y a propósito, si están ahí es a causa de su abuelo, precisamente de él que murió a consecuencia de una enfermedad respiratoria, provocada por el abuso del cigarrillo, según el médico. Pero, opina tía Elena, en materia de muerte nada está dicho, y bien o mal, el abuelo pudo morir por algo que venía con él, y tal vez traspasó a alguno de sus hijos, a los calvos como él, o a una de sus dos hijas mujeres, ella por ejemplo. Por eso se cuida, comprueba su capacidad respiratoria, se mantiene. Si el cansancio de subir las escaleras escapa, la fatiga natural en las personas de su edad. Tía Elena ya es mayor, y se sabe, la edad te sorprende primero al subir las escaleras. Tía Elena ha dicho a sus amigas, y si tengo lo mismo que el viejo, la niña está muy chica, ha considerado a continuación, hilando esta afirmación al supuesto. La niña es ella, Espina. Imagínense, ha dicho tía Elena a las amigas, le ocurra a ella, Dios no lo permita, lo que al viejo y se despache. ¿Qué pasaría con la chica? Con Pina. Imagínense a Pina en un orfanato o peor, entregada a la crianza de ese irresponsable. Y ahora el hallazgo. Pero todavía debe esperar. Un hombre se pone de pie y sigue al médico al interior de la consulta. ¿Que cómo va vestida la niña? Bueno, lleva un vestido de franela, calza botines azules, una curiosidad que no encaja con muchas cosas. Es una niña con un vestido de cuadrillé, cuello blanco y blondas, medias stretch de color azul, las mismas que usa para ir al colegio porque cuando regresa de clases se quita el jumper del uniforme y se pone un delantal de casa encima de la ropa, pero conserva las medias. Para salir, para ir donde el médico Inostroza, el especialista que revisa los pulmones de tía Elena y la deja a salvo del orfanato y del irresponsable, tía Elena le pone el vestido de salir y los botines azules. Le peina el cabello oscuro y ralo en dos trenzas que son como dos hilachas. Y encima de todo el chaquetón gris con cuello peludo adquirido en Falabella, al que ya le dio la basta una vez. Es invierno. Caminan hasta el paradero, suben al microbús, tía Elena la protege para que nadie ponga sus pies encima de los botines azules. La ayuda a bajar del microbús, le coge la mano y así agarrada la lleva por la calle ahumada hasta el edificio donde atiende el doctor Inostroza. ¿Qué hablaron? De la ciudad, de cómo era hace 20 años cuando su madre y tía Elena iban con el abuelo a tomar té al Santos, de los cines que ya no están, del kiosco donde compraban algunas revistas de la época, de las publicaciones que le gustaban a la mamá de Pina y a ella, de lo diferente que eran las dos. De eso hablaron. Y Pina preguntó, ¿qué es un hallazgo, tía? Un descubrimiento. Hay gente mayor que ella y tía Elena esperando. Yo estoy desde las 4, dice una. Tía Elena quisiera sentarse. Y de pronto, qué afortunada, un hombre que ha manoseado hasta entonces una revista médica se pone de pie
como si recordara algo y se va simplemente, sin siquiera despedirse de la secretaria. Se aleja por el pasillo, tal vez superado por la espera. Por minutos antes de partir ha dicho a nadie en particular, ha dicho simplemente en voz alta porque le parece escandaloso que lleva 2 horas y media y él es puntual, y se ha puesto de pie y se ha ido. Entonces Pina da un salto, ha alcanzado el asiento y tía Elena le ha pedido que se lo deje y le ha ofrecido a cambio su rodilla, como si Pina fuera una niña, y Pina se ha alejado de tía Elena. La puerta del privado del médico se ha abierto y desde adentro ha sonado una voz llamando a alguien que no es tía Elena y que se encuentra de pie junto a la entrada, dudando tal vez, por qué no, entre irse o seguir esperando. Y ya ven, como hay días en que las cosas se dan y entra, fachoso y dispuesto, es un hombre de cabeza bien poblada, cierra tras sí la puerta y el resto de los pacientes expele un suspiro sincronizado que puede significar uno menos. En fin. Pina alcanza a la tía Elena una revista de fotos. La tía la ojea distraídamente y debe dejarla porque una mujer junto a ella empieza a hablarle. Es su oportunidad para salir al pasillo. Pasillo hacia allá, salida a las escaleras. Pasillo hacia acá, otra salida a las escaleras. Puertas sin numerar, debidamente cerradas con llave. Baños, ha dicho la secretaria en una ocasión anterior. Baños. Si quiere usar el baño, debe pedir las llaves. Se escuchan toses desde el interior de la consulta. Desde la puerta, tía Pina observa a tía Elena, perdón, Pina observa a tía Elena apretar el sobre contra su regazo señalándose a la desconocida, con quien han entablado conversación, tal vez hablan del hallazgo, pues el hallazgo está en el sobre, tía Elena lo trajo desde el laboratorio el día que a que la envió el especialista y no sabe, ha dicho a sus amigas y tal vez repite a la desconocida, no sabe, pero es mejor preguntar, consultar, un hallazgo es un hallazgo. Un descubrimiento. Pina recorre el pasillo hacia el este y luego hacia el oeste. Los suelos están embaldosados con fríos pastelones en colores crema y gris, una fea combinación. Están saltados en algunos pedazos como si alguien hubiera dejado caer una pesada carga con vértices filosos. Hay manchas en algunas de las planchetas, pero las recorre evitando pisar las partes grises. Es un juego muy aburrido. Todos los niños lo han jugado alguna vez. Pina está muy aburrida. Es verdad, claro. Tía Elena debe ver al médico, uno distinto al anterior, pero era el médico a que se le murió el tío, al abuelo, y se disculpó echándole la culpa al cigarrillo. Pina quisiera que la visita se realizara en diferentes circunstancias. Primero, le gustaría que la tía Elena fuera sola y la dejara en casa de una vecina, pero tal vez porque el médico tarda tanto, tía Elena prefiere llevarla con ella y que Pina se siente por ahí cuando los asistentes se hayan retirado. ¿Trajiste algún cuadernito? ¿Un cuadernito para qué? Ah, sí, para que repase sus lecciones, un librito, como si Pina necesitara repasar sus lecciones. Esta vez la tía ha traído el hallazgo. Se trata de las placas radiológicas. A simple vista, ha dicho a sus amigas, está todo bien, pero eso es a simple vista. Pues hay una frase en el informe que no termina de gustarle. Refiere a un hallazgo. Lo que en medicina es muy diferente a la literatura, donde puede ser un tesoro. Y pues sí, también puede ser un cadáver. Desde la víspera, cuando tía Elena regresó con el resultado del examen contenido en un sobre azul en el que prohibió a Pina intrusiar, usó ese verbo. Desde ayer tía Elena ha estado un poco inquieta, imaginando quizá que el resultado del examen radiológico puede acercar a Pina al orfanato y peor aún al irresponsable y a su mujer. Esa mujer, pues se trata de la mujer de papá, la madre de 3 hermanos que Pina no conoce, pero con los que debería ir a vivir si aquello que mató al abuelo acaba con la vida de la tía Elena y no puede ir al orfanato. ¿Cómo es esa mujer? Malvada, naturalmente. 2 puertas más allá está la placa que dice contador. Después hay una con varios nombres, subrayados todos con la palabra practicante, es decir, gente que practica. Sigue la oficina de los Pavés, todos abogados, incluso una mujer, Ana María Pavés, seguida de las palabras especialistas menores, y están los Pavés que ven asuntos criminales. Sorprendente. La puerta que viene después no tiene placa ni número, pero no es un baño, porque según Pina ha podido advertir, los baños dan todos al interior, y esta es una puerta que se abre a un espacio hacia la calle. Por la posición, piensa Pina. Detrás de esa puerta debe haber un lugar como la consulta del doctor Inastroza, un espacio para una secretaria, una antesala y uno o dos privados donde trabajan médicos o practicantes especialistas en crímenes. Y Pina apoya la oreja en la puerta y escucha para saber qué sucede en el interior. Pina tiene un gran oído, escucha, escucha, pero ¡ay! La puerta se ha abierto. Pina ha pasado de un viaje hacia el interior de esa oficina que está completamente a oscuras, más oscura todavía que el pasillo, y tanto más desde que luego de tragarla a ella, la puerta ha vuelto a cerrarse y todo es oscuridad, silencio y una respiración muy leve, la de alguien sin problemas respiratorios, peligrosamente cerca suyo, a una distancia que Pina no debe admitir superen los extraños. Está tan segura de lo inaceptable de esa distancia que va a gritar y está agarrando vuelo para hacerlo cuando una mano sobre la boca le cierra el paso al grito. Después los pasos que suenan en el corredor, entre ellos los de tía Elena.
la voz de tía Elena llamándola, buscándola, como se buscan las cosas que se extravían para encontrarlas, que es cuando se convierten en un hallazgo. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a seguir este mismo orden, ¿verdad? Entonces, le doy la palabra a Cecilia Aravena. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho también haber sido invitada por la Corporación Letras de Chile, estar acá en esta gran universidad, con todos los escritores que están conmigo, con María Eugenia. Yo voy a compartir con ustedes un cuento que está publicado en el libro que mencionó María Eugenia, que es Crímenes con M de Mujer, cuya compilación la hizo Ramón Díaz, hetero. Me instalo en el sofá para continuar viendo la película de suspenso en Netflix. Se advertía al comienzo de la historia una buena combinación de lenguaje inapropiado, escenas violentas y sexo explícito. En la pantalla aparece una mujer pelirroja de palidez extrema. El sudor empapa su cara. El término médico de eso es diaforesis. Está semidesnuda, agazapada en el rincón de un cuarto de baño, mientras su rostro pálido brilla. Imagino que escucha el latir de su corazón. Tum, 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 cada vez más rápido. Tiene la boca abierta como si estuviera a punto de gritar. Debe sentir mucho miedo. Seguro que la garganta se le estrecha y apenas puede tragar saliva. La cámara se enfoca en sus ojos verdes desorbitados. Ahora los latidos deben estallar en su cabeza o en sus oídos. Imagino que desea que todo sea un sueño y que despertará en su casa, en una cómoda y tibia cama. El terror en su rostro muestra que sabe que no es así. Intenta arrancar. Su hombro izquierdo se disloca al tratar de salir por la estrecha ventana del baño. Se tapa la boca para no gritar de dolor. El asesino ahora está subiendo al segundo piso. Las escaleras crujen. La mujer se queda inmóvil detrás de una puerta. Resbalan lágrimas por sus mejillas. Está atenta al sonido seco de los pasos del hombre. En la pantalla se ven las piernas arqueadas de él cuando avanza por el pasillo, apareciendo en primer plano sus botas de vaquero desgastadas. Solo se ve una sombra moviéndose hasta el fondo de la habitación donde ella se esconde. La mujer aprieta el cuchillo de cocina que hay en su mano derecha transpirada. Sale de su escondite y se acerca. El recorrido de su mano empuñada termina justo en el pecho del asesino. La pelirroja lo ve caer mientras en la camisa blanca del individuo se esparce una mancha escarlata. Todo ocurre en cámara lenta. Aprieto el botón de pausa y voy de nuevo a la cocina a llenar mi jarra de cerveza. Es la última que me queda. La temperatura ha subido desde principios de septiembre y mi casa hiede. El ventilador del techo tiene las hélices averiadas y apenas mueve el aire. La casa está en penumbras desde hace días. Tranqué las ventanas y dejé las cortinas cerradas. Esquivo la alfombra iraní enrollada que atraviesa la sala. Hace semanas que no salgo de la casa, ni siquiera al jardín, a pesar de que me gustan las rosas amarillas que han florecido. Las dejé de regar, lo mismo que el granado que plantó mi mujer. Eso era desvelo de ella. Gustaba salir en las tardes provista de guantes, regadera y tijeras de podar. Removía la tierra, erguía las plantas con tutores y arrancaba las malezas. Ponía mucha pasión en ello. Me acomodaba a su lado en mi silla de playa, intentando poner un tema de conversación, pero no me contestaba. Creo que su mente se iba lejos. Me asomo a mirar entre los pliegues de las cortinas. Mi vecina cuchichea con otra en la calle. Me disgustan mis vecinos. Desde que mi esposa no está, me miran con el rabillo del ojo y luego murmuran a mis espaldas. Me saludan con una mueca forzada. Creo que les desagrado desde que contraté a un par de hombrones que arrancaron de cuajo un árbol de níspero que llenaba de hojas la entrada del estacionamiento en mi condominio. Me dejaron pegado un letrero amenazando con demandarme por la destrucción de bienes comunes. Lamento que mis perros pitbull hayan estado amarrados ese día.
en que pegaron el cartel. Son muy molestos mis vecinos. Ya no puedo escuchar tampoco mi tragedia favorita, La Traviata. Alegan que la pongo muy fuerte y llaman a los inspectores municipales. Es gente muy ordinaria. Suena el timbre del teléfono fijo. Lo silencio de un tirón. Me harté de las ofertas de seguros y las encuestas de opinión. ¿Qué me importan los precios de una u otra marca de detergente? Trato entonces de distraerme con la televisión abierta, pero los canales insisten con la noticia de la universitaria desaparecida. Repiten lo mismo en las noticias de la mañana, del mediodía y de la noche, mostrando la misma imagen de la madre llorosa con una foto de su hija de melena colorina en sus manos regordetas. Tengo mucha sed. Bebo un buen sorbo de cerveza. Mi refrigerador tiene un par de huevos que no tienen nada de fresco y los restos de un pollo asado que compré hace días. Tendré que salir por mercadería o me moriré de hambre. En el espejo del pasillo observo mi rostro. Me ha crecido barba y unas bolsas negras bajo los ojos delatan que no duermo hace días. Adelgacé desde que no voy al hospital. Perdí la sempiterna pulcritud exigida en un ginecólogo. Mi padre diría que parezco un indigente y me miraría con desprecio. Vuelvo a la sala. Es la tercera vez que veo la misma película. Me gusta el final, con la música de la marcha imperial de John Williams. Subo el volumen. Pareciera que la muchacha no logrará escapar, pero en los últimos minutos todo cambia y el homicida muere a sus pies, mientras escucha el ulular de las sirenas que llegan a socorrerla. En la última escena se ve a la joven avanzar presurosa hacia las patrullas, dándole la espalda a la cámara. Un policía corre a poner una manta en sus hombros, mientras la cámara se aleja elevándose. Me parece un buen desenlace. ¿Cómo predicaba mi padre? Decía que siempre, absolutamente siempre, el bien, que es el amor puesto en acción, conduce al hombre al retorno, al camino correcto. Esto lo decía mientras se sacaba el cinto para educarme. La realidad es algo diferente. A veces, la víctima secuestrada no logra escapar y su cuerpo yace envuelto en una alfombra, en total silencio y en la oscuridad de una sala silenciosa, con las cortinas cerradas. Me saco la camisa manchada con sangre y observo mi pecho en el espejo. El par de puntos está cicatrizando más rápido de lo que suponía. Le sonrío a mi reflejo. Enterraré a la chica en el mismo socavón que a mi esposa y al viejo e implacable pastor pentecostal. Muchas gracias, Cecilia. Eh, Yo voy a- Por favor. Sí. yo voy a leer la nanonovela El Sendero de los Apalaches, que salió publicada en colección Ágata 2 el año 2020. Empieza con... me tomé el tiempo, así que sé que puedo darme el lujo de leer el epígrafe de la nanonovela. Me parece, gracias. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. Es una cita de Henry Thoreau. 1. El Sendero de los Apalaches fue creado en 1937 y une el país desde Georgia hasta Maine, atravesando 14 estados. Cuenta con más de 3.500 kilómetros de caminos que solo pueden ser recorridos a pie. Las principales amenazas que los excursionistas pueden encontrar son las condiciones climáticas adversas y los ataques de animales, junto con errores humanos y enfermedades diversas. Con orgullo, podemos afirmar que la tasa de homicidios se mantiene bastante baja en el lugar, considerando la enorme cantidad de gente que lo frecuenta cada año. Pero al iniciar el trayecto, usted no sabe si será parte de esa estadística o no. 2. En los folletos se lee que la fauna del Sendero de los Apalaches es representativa de esa zona del país. Los distintos trípticos muestran fotos coloridas de las diversas especies. A la distancia se pueden observar ciervos y alces. Los osos, si bien su población ha ido en aumento, rara vez se muestran. Es común ver águilas, ardillas, nutrias y zorros.
Se recomienda no acercarse mucho a los animales. Algunos son temerosos y huirán, pero otros son muy territoriales y podrían atacar. Sin embargo, en ningún tríptico se señala el peligro del asesino escondido en los bosques. 3. Los verdaderos excursionistas reconocen las señales de la naturaleza. Han aprendido a leer los cambios en las nubes, el sonido del viento entre los árboles, a calcular dónde pisar en un sendero escarpado para no caer cerro abajo. Creen dominar los saberes del bosque, aunque solo atisban la superficie de sus secretos. Esa omnipotencia es su principal debilidad. Suelen estar tan concentrados en el mundo natural que cierran sus sentidos a los movimientos humanos. No perciben cómo se desenvaina el cuchillo, no observan la trayectoria que traza en el aire, directo a su estómago. 4. La noche en el bosque muestra todas las estrellas de la Vía Láctea. En la tienda de campaña, los excursionistas duermen. Como si de una mala broma se tratase, los despierta el movimiento brusco de la tienda y las amenazas del hombre. Los quemaré vivos. Desorientados aún por el sueño, le gritan que se vaya. El olor de la gasolina con la que rocía la tienda les indica que hablaba en serio. 5. James Jordan sube una selfie a su cuenta de Facebook y cambia su foto de perfil. Tiene el pelo rubio ondulado y está posando con la guitarra en una mano. Postea ocasionalmente en sus redes sociales y cuando lo hace, invita a quien quiera unírsele a recorrer el sendero. James Jordan escribe en Twitter que estar en el sendero le ha hecho mucho mejor que las drogas que insistían en darle cuando estaba en el hospital. Prefiere estar sin compañía humana, solo con su perro. Los excursionistas con los que se ha cruzado lo han visto musitando palabras incomprensibles. James Jordan publica en Facebook que es el soberano del sendero y hace una invitación abierta a formar un cartel para eliminar a quien se lo merezca. Cualquiera puede ser el elegido. 6. Recuerda que alguna vez leyó que para evitar el ataque de un oso debía fingir que estaba muerta. La situación no era la misma, pero fue la única alternativa en la que pensó. Permaneció inmóvil y disminuyó la frecuencia de su respiración como no creía que fuese posible. Tuvo éxito. Al verla así, el hombre que la había acuchillado repetidas veces se internó en el bosque. 7. Mi novia descuartiza cadáveres en el restaurante donde trabaja. La policía no interfiere porque es un servicio que le presta al gobierno. Tuve que sacarme la ropa. Ellos me seguían rastreando las nanopartículas de polen espacial en los jeans dorados de lluvia. El gobierno quiere que desaparezca y no tomar esas drogas. No quiero ser un zombi controlado por el Pentágono. El bosque me alimenta. Soy el soberano del sendero. El gran oso negro reencarnó en mi perra y me protegerán de todo mal. Amén. 8. El hombre sale detrás de unos arbustos y corre hacia ellos. Grita frases ininteligibles. El sol brilla en sus rizos dorados y se refleja en el filo del cuchillo que enarbola con vehemencia, formando una imagen tan luminosa como terrible. Paralizado por la sorpresa, el excursionista es acuchillado una y otra vez. Una y otra vez. 9. Nunca había sido tan difícil recorrer ese trayecto. Cada paso dado era una victoria sobre el cansancio y el dolor. La mujer caminó varios kilómetros por el sendero montañoso hasta que recuperó la señal de su celular. Con dedos temblorosos debido al esfuerzo, hizo una llamada. Cuando le contestaron, antes de caer extenuada, alcanzó a musitar. Necesito ayuda. Me apuñalaron. 10. Escalofriantes noticias nos llegan desde el sendero de los Apalaches, en el condado de Whitney, Virginia. 2 excursionistas fueron atacados con arma blanca por un desconocido que había sido visto merodeando por la zona. A causa de las heridas, el hombre murió en el lugar de los hechos. La mujer, por su parte, fue capaz de caminar 4 kilómetros para pedir ayuda, a pesar de haber recibido varias puñaladas. Su estado de salud es crítico. La policía aún busca al responsable de esta atrocidad. En otras noticias relevantes, sepa qué trajes de baño estarán de moda este verano. 11. Los noticieros hacen hincapié en que todo ha vuelto a la normalidad. El principal sospechoso fue detenido al día siguiente del ataque. Los excursionistas dicen sentirse aliviados. Ignoran que habitualmente hay 2 o 3 asesinos recorriendo el sendero como lobos solitarios. Actúan solos y tienen más suerte que James Jordan. 12.
Los excursionistas amateurs suelen hacer los trayectos más cortos y sufren más accidentes. Olvidan el bloqueador solar, el repelente de insectos y la comida se les acaba antes. Los excursionistas más experimentados, en cambio, racionan los alimentos y conocen el terreno. Saben que al inicio del verano deben hacer el trayecto de sur a norte, que si se aproxima el otoño es mejor hacer la ruta de norte a sur. Hay un tercer tipo de excursionista que no califica para ninguno de los dos grupos. Son los que recorren el sendero, pero no van a ninguna parte. Son los que se dedican a observar a los transeúntes, acechantes, esperando a la víctima perfecta. Muchísimas gracias, Francis. La palabra entonces ahora a Juan Ignacio Polillo. Gracias por la invitación para acá en este encuentro y por la idea de hacerlo, que, bueno, siempre es bueno reunirse y escucharnos. Voy a leer un cuento que se publicó en la revista Trazas Negras, creo que el año 2020, ¿no? Se llama El deseo de Yu Yong-hu. Vi un aviso que convocaba a un concurso de relatos, cuyo tema era los viajes en el tiempo. Se llamaba Relatos desde otro tiempo, ayer y hoy, y aunque el nombre lo encontré horrible, me sedujo el premio. Consistía en 2 millones de pesos, más la publicación de los cuentos ganadores en edición bilingüe. El concurso lo organizaba un centro de estudios que se llamaba LEM. Jamás había escuchado sobre ese lugar. Hay tantas cosas que uno desconoce. Santiago es una ciudad muy grande y hay de todo lo que uno quiere encontrar. En ese tiempo lo único que estaba haciendo era manejar mi auto como Uber, y mi vida parecía marchar al despeñadero. Lo único que tenía eran decepciones y deudas. Buscar un trabajo estable era imposible. Nadie me contrataba. De solo ver mis canas la gente ponía cara de pobre de ti o de menos mal que no estoy en tu pellejo. Necesitaba el dinero del premio. Si bien es cierto, escribí algunas obras que autoedité y vendí, más bien regalé entre amigos y conocidos, estaba muy lejos de ser un escritor de verdad, lo que era un punto a mi favor, porque el concurso era para autores sin obra publicada, por editoriales establecidas. A mi edad llego tarde a todas partes, a todas las citas y a todas las invitaciones. No sirve de nada explicar mi vasta y variada experiencia laboral. La gente ya no se conmueve con historias de vida. Tenía 2 meses para cumplir la meta, que era escribir un cuento de 5 carillas. Siempre he sido bueno para actuar bajo presión. Desde chico que soy así. En la escuela no me importaba que me gritaran y cuando estuve con los milicos no me costó adaptarme a sus normas y cumplir con lo que tenía que hacer, a la hora que fuera. Si tenía que estar de guardia, lo hacía sin alegar. Noche tras noche en ese lugar. No importaba ni el frío, ni la lluvia, ni lo que veíamos. Otros lloraban. Yo me mantenía aferrado al fusil. Sabía que tenía que cumplir, no por ellos, sino por mí. Con lo del cuento era igual. Tenía que avanzar y cumplir. Leí las obras que encontré sobre el tema. Algunas solo las alcancé a mirar por encima porque eran muy extensas. Y también vi algunas series y películas. Se repetía el mismo modelo. Un sujeto que pasaba por alguna parte, un túnel, un bosque, una pieza oscura, un mal sueño, y aparecía sin explicaciones décadas después o décadas antes. Y en ambos casos debía resolver problemas, desfacer entuertos y restablecer el orden o la paz. La variante estaba en que a veces, en vez de atravesar un bosque o lo que fuera, utilizaba una máquina diseñada con ese objetivo o que involuntariamente provocaba el desplazamiento. Otra diferencia estaba en la ocupación del protagonista y si viajaba al pasado o al presente. Entendí que debía escribir algo que rompiera con esa mecánica, que aunque funciona siempre, a la larga aburre porque es previsible. El cuento que escribí no era muy largo y lo llamé desde un inicio El deseo de Yu Yong-hu, porque quedé muy impresionado con unas series coreanas sobre el tema. Y eso que nunca fui amigo del oriental, salvo tal vez por mi gusto por la serie Shogun, que me cautivó desde el primer capítulo. Consideré que mi cuento era bastante simple y efectivo. Una chica descendiente de coreanos que vive en el barrio Patronato es raptada por una banda de maleantes, quienes la confundieron en la calle con otra joven. Ella volvía desde sus clases de cartografía hacia la casa de su abuela. Los sujetos la llevan a una cabaña en un bosque cordillerano y se comunican con la familia de quien creen haber raptado y exigen un rescate. Quienes reciben el llamado piensan que es una pitanza porque su hija está con ellos. No se les ocurre pensar que se trata de una confusión. Mientras la joven en la cabaña despierta y encuentra bajo la cama
un mapa dibujado en las tablas del suelo. Gracias a sus conocimientos cartográficos, logra darse cuenta de lo que se trata. Ella espera la noche y se fuga, siguiendo las indicaciones del mapa. En ese punto no pude evitar ni la noche oscura ni el bosque misterioso. Es así como ella, agotada, se duerme protegida por los árboles, pero ya lejos de sus captores. Cuando despierta, está amaneciendo. Ella descubre los boldos, los peumos, el rocío de la mañana y avanza por el desconocido paisaje. De pronto escucha ruidos de personas, niños corriendo, voces que dan órdenes, y entiende que definitivamente ha perdido a sus secuestradores. Lo que no sabe ella es que ha caído el sartén a las brasas, porque ha llegado a fines de la década de los 70, a la misma zona donde se sitúa la cabaña. Un lugar donde existía una pequeña central nuclear que experimentaba con niños bajo total secreto. El cuento después continuaba en cómo ella se daba cuenta de su viaje en el tiempo, cómo lograba escapar con una pareja de niños y cómo llegaba a la misma cabaña de la que había escapado. Entraban a la cabaña y ella dibujaba el mapa en el suelo, el mismo mapa que ella vería décadas más tarde. Ahí terminaba el cuento. Me pareció que mi cuento a ratos era borgiano. Tenía por momentos aires kafkianos, algunos destellos cortasarianos, y concluía con guiños bolañísticos. Eso me lo decía a mí mismo, porque no hablé con nadie al respecto. La gente que me rodea no sabe ni le gusta la literatura. Envié el cuento al concurso y lo firmé con un seudónimo de mujer. Pensé que así tendría mayores opciones. Además me puse un nombre mapuche y un apellido extranjero porque siempre queda sonado. Necesitaba llamar la atención del jurado. Me autodenominé Millaray de Blanche. Me recordó a las heroínas de Manuel Puig. Solo debía esperar 3 meses para conocer el veredicto. Al comienzo estaba muy expectante y si hubiese tenido un calendario hubiese ido marcando los días que iban pasando y me acercaban al inexorable fin de la espera. A veces pensaba en lo que iba a hacer con el dinero, también las entrevistas que iba a dar. Después vendrían las novelas que se publicarían en diferentes países y yo recordaría el cuento con romanticismo y modestia, al igual que los verdaderos escritores, y hablaría de mis primeros escritos que hice después de haber cumplido con el servicio militar y cómo aquella experiencia gatilló mi obra fecunda, aunque desconocida a la fecha. Cuando llevaba 2 semanas de espera se vino el famoso estallido social y lo que pintaba para comedia terminó en tragedia. Mis deudas aumentaron, mis escasas ganancias descendieron, la situación se puso color de hormiga para un simple chofer y me olvidé del cuento, del concurso y de los viajes en el tiempo. Entre medio de esos meses fui a algunas marchas, vendí poleras, chapitas conmemorativas y mi bolsillo se compuso un poco, aunque nunca dejé de hacer de Uber en mi auto. Por esos días, en medio del gentío que gritaba y agitaba banderas, me encontré con Carlos II Pérez, con quien coincidimos en el servicio militar aquel lejano año 79. Estuvimos juntos destinados a hacer la guardia en el Centro de Estudios Nucleares de la Reina. Ambos veníamos del regimiento Win. Pasamos 2 meses en ese lugar. Vimos más cosas de las que debíamos y de las que nunca conversábamos. Carlos II se veía flaco y cansado. Nos fuimos a comer unos completos y a tomar unas cervezas en el Cantábrico. Hablamos de lo que habíamos hecho en tantos años sin vernos. Recordamos a los amigos que nunca más vimos. Me habló de la muerte de algunos de ellos producto de enfermedades raras. No le dije nada de mis aficiones literarias. La gente no lo entiende. Antes de despedirnos, la mencionó. ¿Te acuerdas de la China? ¿Qué habrá pasado con ella? Fue extraña esa situación. Nunca me he olvidado de su rostro lleno de confusión. ¿Cuál China? Le pregunté, pero yo sabía de lo que hablaba. No volvió a preguntar. Era mejor así. Nos despedimos con un abrazo. Lo vi alejarse caminando por la calle Portugal hacia el sur. Recuerdo que después escribí algunos cuentos que nada tenían que ver con el deseo de Liu Jianfu. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Martín, por favor. Bueno, yo también tengo aquí, al igual que con Ignacio, una cabaña. Muy, muy contento de estar acá. Voy a leer un texto de libro, un Robinson. Este es un texto que se puede explicar más como, tal vez, histórico, pero tiene mucho de negro, ¿no? Aquí tenemos una pareja que está encerrada en una cabaña en una isla y un perro que se llama Nunca Está. Una noche de aquellas en que había descansado a medias, levantándome a cada hora a observar por las ventanas la penumbra de plazoleta, me quedé profundamente dormido durante el amanecer. Al abrir los ojos, vi a Jani sentada a la mesa. Estaba inmóvil y tenía un aspecto diferente a lo acostumbrado. La creí dormida en esa posición, pero luego vi sus ojos abiertos y fijos, como si no vieran, o los estuviese dirigidos hacia adentro, hacia una remota profundidad.
Por un momento me dio la impresión de que no respiraba. Su boca parecía como esculpida en mármol y su rostro pálido, de una palidez uniforme, era como de piedra. Solo su pelo castaño mostraba algo de vida. Sus manos descansaban delante de ella, sobre su falda, inertes, igual que guijarros, como firme coraza de una vida oculta. Esa imagen me hizo temblar. Juzgué estar mirando a otra mujer, no a mi esposa. Está muerta. Pensé unos segundos después, sacudido por la visión de una especie de efigie de Hani. Intuí que no lo estaba, aun cuando incluso siguió igual, rígida, mientras un insecto se posó sobre su frente para luego recorrer su nariz y labios. No podía apartar los ojos de su rostro, de aquella desencajada e inquebrantable mirada. ¿Quieres saber por qué? Creía adivinar que aquella era la verdadera Hani. Creía adivinar que la mujer casada conmigo no era más que una parte de ella, una que se amoldaba al rol de esposa para darme en el gusto. Creía adivinar que la verdadera Hani tenía aspecto pétreo y frío, estaba muerta y al mismo tiempo viva. Observé la mesa y vi el plato de nunca está sobre ella. ¿Qué hacía ahí? Solo entonces me di cuenta de que la puerta estaba sin la tranca. Hani la había abierto. Me incorporé para ver si el perro había dormido en su covacha y al salir y agacharme para mirar su interior, vi un bulto negro, incomprensible. Levanté el techo de la casa y encontré un animal inmóvil, enrollado en sí mismo, cubierto en sangre coagulada y aparentemente muerto. Tomé un palo y lo moví. Era nunca estaba. Tenía un corte en el cuello que evidenciaba un degollamiento. El cadáver se encontraba exangüe, producto de una hemorragia violenta. Me temblaron las manos en el momento de que solté el palo. Me costó ver lo que vi, me costó creer lo que vi. Era extraño que el suelo de la casa no se notara empapado por la sangre brotada desde vasos arteriales y venosos. De seguro emergía a borbotones. Entendí de sopetón que tocaba, por eso, descartar que hubiera sido atacado por otro animal. Había sido acuchillado por un ser humano en otro lugar y cargado, ya muerto, hasta su casa. Aquello tenía que haber ocurrido durante la noche, pese a mi guardia rizada a cada hora. Aturdido y asqueado, busqué pistas que pudiera dar cuenta del autor de tamaña salvajada dentro y fuera de su covacha, sin dar con nada que me ayudara. Me senté en el pórtico de la casa y lloré en silencio por un momento. Adentro, Hani continuaba inmóvil, viva y muerta a la vez. Había llegado el momento de marcharse. Sin conocer por entonces ni de nombre a Schopenhauer, supe que los prejuicios y la tontera no se eliminan con sensatez. ¿Concuerda usted? Entendí que cuando reina la barbarie hay que sortearla con lo único genuino, el cuerpo, que implica la conciencia de la muerte. Después de secar mis lágrimas con la manga de la camisa, entré en la casa, me acomodé con otra silla a un costado de Hani y la abracé. Ella se mantuvo gélida, tiesa, sin corresponder en absoluto a mi gesto. Pasaron unos minutos largos en lo que seguimos así, durante los cuales yo fui construyendo en mi mente una frase inevitable, que no deseaba decir, pero que debía decir. La frase fue creciendo en mí y ocupando todos los espacios. Finalmente, con mi cuerpo y mente subyugados, no pude más que expulsarla. Le dije a Hani con pena, sin titubear, y también con algo más, que no sé cómo llamar, pero que era similar a la angustia cansada o quizá al miedo derrotado, que conseguiría barco para marcharnos de allí lo antes posible. Ella se incorporó y me observó turbada, como retornando con dificultad de algún recóndito lugar mental, sin decir palabra. Desde mi posición, y alta como era, su mirada se dio dura, incluso reprochadora. Me puse de pie también y los dos quedamos frente a frente. Todavía ella más alta que yo, todavía su mirada severa. Nos vamos, dije. De un instante a otro, su rostro comenzó a deformarse, a adquirir la expresión de alguien viendo el horror, de alguien frente a una amenaza pavorosa que conlleva la vigilancia urgente de todos sus sentidos, la preparación de cada uno de sus músculos faciales. Y así, en total silencio, unas lágrimas brotaron y recorrieron su rostro atormentado. Pero eso solo duró unos momentos, porque antes de yo alcanzar a consolarla, vinieron los gritos, que más bien eran un vómito de palabras, unas atropellándose sobre otras, frases en principio ininteligibles, con su lengua moviéndose a una velocidad tal que yo no alcanzaba a verla detrás de esos dientes blancos, que parecían ladrar, o quizá morderme, y mientras yo trataba de interpretar su enojo,
de entender su desahogo y quería saber cómo aligerar su crisis, mi oído logró desencriptar las sentencias furiosas, logró desenmadejarlas y alinearlas para darle sentido. Y me di cuenta de que ella me insultaba, me decía palabras horribles, hirientes, de un nivel de agresividad y grosería que no hubiera imaginado jamás en Hanley. Y quedé perplejo. Luego me sentí herido y un momento después me sentí humillado. Y ella no paraba y seguía y seguía y seguía. Y yo ya no vi nada más. Y diría que quedé ciego por un momento y ya no la vi. Ni tampoco supe quién era yo, ni quién era ella. Porque yo ya no era yo, sino alguien más, alguien que quería salir de allí, como si estuviera ahogándose y solo movimientos desesperados pudieran salvarlo para alcanzar a ponerse a flote y a respirar. Y fue ese alguien quien alzó la mano y la hizo aterrizar sobre el rostro de Hanny en la forma de una bofetada, un golpe seco que hizo girar su rostro deformado, que pronto volvió a mirar a ese alguien para seguir gritando la misma y otras palabras espantosas, tan feas que yo no las recuerdo o no las puedo repetir. Pues que no las recuerdo porque ya no estaba allí. Y usted sabe cuán terrible es el idioma alemán al momento de insultar. Y vino otro golpe y luego otro más, con el mismo brazo yendo y volviendo sobre el rostro que ya no reconocía. Porque ella ya no era ella y yo ya no era yo. Bien quisiera haber despertado de la pesadilla, recomponer lo que intuía estaba despedazando nuestra relación, pero en nuestro hogar soplaba un torbellino que se había enredado en mis brazos. Era tan fuerte que yo ya no podía detenerlo. Y ese torbellino también me empujaba sin clemencia hacia un mañana al que yo no quería llegar. Pues después de la quinta bofetada, ella cayó. Siguió ahí en silencio y temblando. Y yo la miraba y quería que me entendiese, porque en definitiva afuera era donde vivía la verdadera violencia. Ahora estaba muy cerca y en cualquier momento se abalanzaría sobre nosotros. Di un paso hacia Jane y la abracé. Este miedo nos une, le dije. Abismarse en la confesión es la esencia del alma alemán, pensé. Y no es más daño, sino más calma. Abrazados los dos, lloramos desconsoladamente, sin emitir palabra alguna. Pero después de un rato, cuando separamos nuestros cuerpos, intuí que no llorábamos por la misma razón. Muchas gracias. Entonces, dejo la palabra a Guillermo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta patria. Voy a dar 3 relatos breves, ya que no me dejan hablar la novela completa. El primer relato trata de un represor, un grupo de tareas que en las patrullas militares que salían a secuestrar gente durante la dictadura militar. En Punta de Pie. Cuando vuelve, después de su tarea, a la casa. El día se hace largo, o la noche, si te toca. Interminable. Llegar, cambiarse, calzarse la ropa de fajín, los pasamontañas, salir a cazar. Miente el que dice que no hay adrenalina, que es un paseo. Siempre algún loquito te puede cagar a balazos, reventar con una bomba puesta o darte la vida si no te mata. Pero lo que me altera son los gritos. Por eso ni me acerco a las parrillas. Parrillas son los lugares de tortura. Que se encarguen otros, los que la disfrutan. Aunque tampoco la pasan bien. A veces los chupados se les van y después los jefes los cagan a pedo. Pelotudo de mierda, les gritan. ¿Qué hacemos ahora, imbécil? Y tienen razón los jefes, porque sin datos siguen jodiendo aunque se mueran. Hay otros afuera, hay muchos todavía, y la casa nunca acaba. Ya hace largo el día, o la noche, da lo mismo. Y vuelvo cansado. Ni fuerza para atender a los pibes tengo, aunque estén despiertos. Déjenme tranquilo, les digo. Y ella, viejo, trátalos bien, pobrecitos. Te extrañan, preguntan por su padre. Tenés razón, le digo a ella, y entro en la habitación de los pibes en puntas de pie. No soportaría que se despierten sobresaltados, que no me reconozcan en la oscuridad, que gritan. Ejecución. Abrió la puerta con las llaves que le habían entregado.
Es un sicario, ¿no? Es un sicario que va a matar. Abrió la puerta con las llaves que le habían entregado. Vio la silueta del hombre en su silla de ruedas y disparó. Las instrucciones habían sido esas. No hace falta que entres, le dijeron. Apuntás y disparás. El hombre vive solo. No sabemos cómo, pero se las arregla. Nadie lo asiste. Vive pegado al ventanal. Mira la calle todo el tiempo, día y noche, desde que lo abandonó la mujer hermosa. Paró el cargador completo, aunque le habían dicho que con un par de tiros bastaba. Pero temió, el sicario, que el hombre en su agonía sobre la silla y pegado al ventanal siguiera esperando a la mujer hermosa hasta morir de amor por ella. La última, lobos. Lobos. Despierto sobresaltado y digo lobos. Perros que ladran. Alguien viene, dice Lucía, soñolienta, bostezando. Miro por la ventana. No viene nadie. ¿Quién va a venir en plena madrugada? De nuevo el aullido que me despertó. Lobos. Sí. Es la luna, dice Lucía. No hay luna, está nublado. Tráeme agua, ahora que me despertaste. Lucía refunfuñe. Su voz tan suave como las telas en que envuelve su breve cuerpo. Su condición de hada, le decía yo, y ella se burlaba de mis percepciones. A lo mejor fue eso siempre. Voy por el agua. Un vaso rebosante de agua fresca. Lo dejo sobre su mesa de noche y vuelvo a acostarme. Otro aullido, pero ahora lejano, reverberando en los bosques más allá de la colina. Perros, me digo. Putos perros que ladran en la luna. Vuelvo a dormirme. Sueño con Lucía, con que regresa. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes eh, por sus lecturas. Hay varios temas, ¿verdad?, que por lo menos a mí me han llamado la atención, pero lo que importa ahora, ¿verdad?, es que ojalá podamos conversar, escuchar preguntas, comentar también ustedes lo que cada uno ha leído. Yo he tomado notas porque estoy acostumbrada a tomar notas, así es que también puedo después comentar algo, pero ofrezco la palabra. No sé si alguno de ustedes puede empezar, quizás más que el público, están más animados ustedes mismos a comentar las lecturas de sus compañeros de mesa. Bueno, yo creo que fue muy interesante las distintas miradas sobre el mismo género negro, ¿no? Muy distintos, muy distintos. El de Sonia me dio mucha atención por la manera en que parecía que no sucedía nada, ¿cierto? Y que se visitaba un lugar común y corriente en que nada ocurría y de pronto el texto toma un cariz totalmente distinto y empieza una situación dramática, ¿no? Me llamó mucho la atención también el de Francisca, y esa mirada, digamos, antes del nano cuento también, totalmente distinta, ¿cierto? Pero también yendo hacia lo negro. Y en un ambiente también bucólico, como puede ser un parque. Un paseo por este parque o por estos Apalaches, ¿no? Sí. Son todas miradas muy distintas. Lo tuyo es muy dramático también porque en el fondo acota a situaciones límites dentro de un país, ¿cierto? Es increíble cómo el género negro se puede, digamos, administrar de tantos puntos tan distintos. Lo mío se mezcla mucho con la novela histórica. Lo tuyo tiene un carácter mucho más humorístico esta vez. Pero no, Pero no tanto. Pero también estaba atravesado por lo político. Absolutamente. Sí. No, pero genial ese personaje, ¿verdad?, que va como adaptándose a las situaciones, ¿no? Incluido esto de vender chapitas y banderas durante el estallido, eso lo encontré fantástico porque es lo que vimos además. Aquí en este país lo vivimos y lo vimos, tal cual. Yo tengo una pregunta para Por favor. Ignacio. En mi lectura hay una historia oculta, la de Piglia, esa es la que se ve con la China, ¿no? La China. En mi lectura, insisto, hay tres líneas narrativas que se muestran. Está el cuento, está la necesidad de poder sobrevivir a través del concurso de cuento, hay algo metaliterario ahí, muy propio de los autores de ficción también, sobre todo Bolaño, pero está la historia oculta, que ahí desde mi lectura veo la conexión con lo negro, ¿no? Mi pregunta es si
creativamente tú planteas esa historia invisible desde el principio y a partir de eso construyes la arquitectura del cuento completo, o apareció, como suele ocurrir a veces, en un acto creativo y queda así y después se interpreta. Y también está la posibilidad de que mi interpretación no tenga nada que ver con lo que... No, no lo pensé en absoluto. Pero eso lo vi un poco de esta manera. Claro. Todas las anteriores. Los anteriores. Todas las anteriores. Sí, no, la verdad es que yo soy como bien poco planificado para escribir, ¿no? Tenía más bien como una idea con respecto al tono del cuento, ¿no? Porque había estado leyendo, y eso es parte de verdad, mucho sobre el tema de los viajes en el tiempo. He estado revisando, había visto series, esa parte es como verídica. Series Había coreanas. visto series coreanas, había visto muchas cosas con respecto a los viajes, a los viajes en el tiempo. Estaba muy metido con eso. Esto es en plena pandemia, ¿no? Lo escribí yo este cuento en la pandemia. Entonces estaba pero más con un afán, digamos, de entretenerme, ¿no? De escaparme, pero al final uno nunca escapa de la realidad, por así decirlo. Uno nunca escapa de lo que está ocurriendo. Y yo creo que sí, que los cuentos siempre, o la historia en general, la narrativa en general, siempre va contando como por lo menos dos historias, ¿no? Digamos, la parte formal y otra que va por detrás, aparte del estilo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que va apareciendo. Y también otro tema con el que estaba muy metido y también busqué información durante harto tiempo con respecto a esa pequeña central nuclear que había Súper, en la Reina, que es real, claro, y sí, que hubo un existe. caso ahí de soldados que fueron afectados por la radiación y hubo un juicio que quedó sepultado por la noche, Sí, se ¿no? enfermaron de Entonces leucemia. todo eso al final quedó condensado acá en este cuento. Gracias. Voy a preguntar yo a Francisca con respecto a estos relatos, ¿verdad? Esta secuencia de este personaje que además uno no está muy seguro quién es quién, ¿no es cierto? Y quién es el matador, ¿verdad? O el loco, en fin. A mí me llamó la atención tu epígrafe, porque yo soy muy lectora de Thoreau, así que me encantó ese comienzo, tendría que confesarlo, ¿verdad? Y que era un gran caminante, además, justamente, y un hombre que conocía cada animal, cada planta, ¿verdad? Es fantástico, es el gran escritor, además, ¿no? El autor de Walden, sí. Bueno, lo que pasa es que viví en Estados Unidos un tiempo en Massachusetts, entonces me acerqué mucho también como al desarrollo, a la historia literaria en Massachusetts y viví en Boston, pero Sí. pasé por varias partes. Entonces, este texto en realidad surgió cuando ya volví a Chile, pero llevaba pocos meses acá, entonces todavía tenía una patita en el país del norte, entonces estaba muy atenta también a cosas que seguían pasando allá. Y llegó la noticia efectivamente de un asesino que pasó en el sendero de los Apalaches. Que era un esquizofrénico. Y a partir de ahí empezar como a construir la historia. Llegué, en este momento estaba buscando información y buscando lo que se decía con respecto al bosque, todo el discurso que había con respecto a la relación con la naturaleza y llegué a fragmentos, no llegué como al texto completo de Thoreau, pero cuando lo leí, aparte, también Thoreau también había pasado por Massachusetts, había vivido, no recuerdo ahora exactamente, pero no sé si fue en Lexington, pero Cerca en Concord, sí. por Concord también anduve en Lexington. Entonces anduve en la búsqueda, me hubiera gustado seguir más al norte, por Maine también hay varios que habitaron por allá. Entonces también por eso se me cruzó Thoreau en eso. Entonces, escribir, yo estaba pensando que los procesos de construcción, en este caso un cuento, un microcuento, ¿hay apuntes anteriores al momento de escribir o viene el proceso de elaboración propiamente tal cuando ya uno escribe todo? Eso, a mí me interesa saber el fenómeno previo y después lo que pasa cuando ya lo han escrito. En general, el rigor de sus propios patrones y códigos los corrigen después
los dejan en un cajón, como se señala en la vieja escuela de los escritores, y Quizás, lo toman 3 meses después, incluso hasta desconocen su propio escrito. quizás Guillermo podría contestar. Yo me conozco a mí mismo. Bueno, no es un buen comienzo ni para un cuento, ni para nada. Pero no, en mi caso no hay un proyecto previo, no relato previo. Sí hay un proyecto en una novela, una imagen, una acción, una cita de alguien. Pero tampoco eso genera después un desarrollo que tenga que ver con esa imagen, ni siquiera con ese proyecto. O sea, un proceso de no lo llamaría improvisación. Creo a veces no soy muy dado a la magia ni a la trascendencia, pero que está todo escrito. Me sucede, y me ha sucedido especialmente en un par de novelas, en una, que la novela tiene el riesgo de que es un texto largo. Empezás con entusiasmo, por lo general vas desarrollando la trama, pero cuando vas llegando, lo que crees, lo que más o menos sería la mitad del libro, es como cruzar el desierto. Llega un momento en que te jugás a seguir o a abandonarla. Abandonarla es muy doloroso, a veces es necesario, no siempre, pero a veces es necesario. En ese momento es cuando juega un poco esto que hablo de la presencia mágica o rara, que pasó con mi novela Tripulantes de un viejo bolero. Es una historia de amor, un destino mediocre, no digo sucio, un amor de en pequeños pueblos, una infidelidad y un locutor de radio con una mujer casada. Bueno, un melodrama aquello. Bolero. Yo cobré muy poco por una edición muy sencilla. Y de repente llegué a la mitad del libro y dije, acá no pasa nada. Yo he escrito 150 páginas, ¿y qué hago? ¿Los mato a los dos en un accidente? O buen autor, digamos. Claro. Mato a todos. Me levanto una mañana y después se ve que esa noche o dormí bien o tomé un whisky, productos nacionales que se provocan, te alteran las neuronas. Y me llama Ifigenia. Golpea mi puerta y qué día de libro. Y yo no había leído Eurípides. ¿No? Y digo, ¿quién es? ¿Por qué me llama Ifigenia? ¿No? Investigo, leo un poco de qué se trata. Y de repente la presencia de Ifigenia me transforma en la novela radicalmente. Es decir, la trama se vuelve más intensa, más profunda, más indagadora de los misterios. Y termina siendo finalmente, bueno, no quiero, ¿cómo se llama?, spoilear el libro, pero esa presencia es algo mágico, algo que a mí me sorprendió bastante. Lo cuento a veces entre mis amigos de mi sindicato y por ver, pero la literatura es maravillosa. Siempre lo digo, canso. Ifigenia inspirada en Lenutier. No, por suerte. Lenutier tiene. Sí. Y a veces pasa. Ese misterio que tiene, porque creo que uno por que decía que está todo escrito, en el sentido no de que uno no sea original, de que el talento, tu creatividad, tampoco vamos a desmerecernos, que ya bastante los editores nos desmerecen. Pero hay algo profundo, hay una especie de conciencia, de una memoria de la literatura que se transmite, no necesariamente en las bibliotecas. Y bueno, yo lo percibí, yo lo presenté. A veces es un privilegio o un rasgo de mi locura física, para no me internar en este momento, y acá estoy. Gracias. En mi Gracias. caso depende porque he escrito textos, sobre todo los que son microcuento, que es microficción aislada, donde es un solo texto donde sale solamente. Cuando encuentro que hay cuando tengo una idea o veo una noticia, muchas veces apoyándome en Crónica Roja, que me parece interesante o fascinante desarrollar, siento que con un texto no sería suficiente, entonces empiezo a armar primero en mi cabeza antes de ponerme a escribir qué aristas me interesa tocar, desde la lógica muy del fractal y sobre todo sintiendo que es como un caleidoscopio. Entonces intento pensar como un mosaico que empiezo a armar, cómo con los distintos fragmentos voy dando una imagen completa. Tengo 2 nanonovelas, entonces
distintas temáticas, distintos abordajes. Aquí está mucho más centrado victimario y víctimas, pero por ejemplo también crucé con la prensa, como qué pasa con las noticias, cómo se abordan estas situaciones, pero también estaba lo turístico, entonces dónde está también la publicidad asociada a esto, la información disponible, e intentar dar una imagen más amplia, y para eso sí hay un proceso de planificación antes de la escritura, no necesariamente del contenido exacto, pero sí con lineamientos de qué va a decir cada uno de estos y cómo después los voy a imbricar para que quede un todo. Que así es como lo he hecho. Bueno, y acompañado también de un proceso, en este caso, por ejemplo, de investigación para poder imaginar cómo era este lugar, un lugar que nunca visité, entonces, para poder plantear algunos antecedentes. Cecilia, quizás quisieras tú también responder esa pregunta de Felipe. Lo que pasa es que en mi caso yo creo que coincido un poco con Juan Ignacio respecto de que no es muy planificado mi proceso creativo. Más bien, yo creo que tiene que ver más bien con cómo me siento ese día, las cosas que he visto, las cosas que he pensado. Entonces, no tengo un proceso de investigación, de planificación, no estructuro lo que voy a escribir, empiezo a escribir. Entonces, de pronto aparece un poema o la idea de un cuento, o creo que tiendo más a construir personajes, o sea, pienso más más que en la historia, de pronto me impresionan características de ciertas personas, entonces construyo un personaje y para ese personaje después articulo una historia. Yo creo Ajá. que si tuviera En que ese orden. sistematizar el proceso creativo, diría que eso es más frecuente. No es que sea exclusivamente así, pero en mi caso es más frecuente eso. Y tu personaje es terrorífico, hay que decir, porque uno se da cuenta muy al final, además de de lo que pasó, digamos, de lo que había pasado también, sí. 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 ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Eduardo, por favor. Por ejemplo, quiero suplantar a Celo González, que estaba aquí, y viene ahora, creo, en el siguiente panel. Lanzó una afirmación bien provocadora y la quiero traer a colación porque en los textos que ustedes leyeron, claro, es ficción, pero hay bastante apego a la realidad. Son cosas muy, muy creíbles, cosas que quizá un poquito de exageración por aquí y por allá, pero muy a la realidad y con mirada del entorno. Y en algún momento Marcelo dijo, eso es lo que está matando el género negro. Entonces, ¿El apego a la realidad? bien, claro, y en contraposición planteaba la fusión de género negro con lo fantástico, con la ciencia ficción, textos más experimentales. Entonces, eso, dado que todos los textos que leyeron salieron más bien de los que están matando el género negro, lo cual se incluye, entonces, también lo estaría matando, ¿qué opinión les merece eso? Esa afirmación. Sí. ¿Puedo agregar un comentario? Sí, por supuesto, Eduardo, Porque sí. creo que es pertinente, muy pertinente el comentario que hacen. Es una acusación más. Más bien, pero se incluye. Cuando llegue Marcelo, le vamos a pedir explicaciones. Sí, duras. Yo, en general, lo que siento siempre en el antagonismo es cuando se dan recetas. O sea, sería lo mismo decir, tiene que apegarse estrictamente, no sé, todo lo real. Yo no sé de repente qué es lo que Sí, es pues. real y qué es lo que es Lo compartamos imaginario. por ahí. Yo imagino que ahí hay parte de la respuesta, ¿no? Pero que me digan que tengo que alejarme de la realidad no sé, pues en un país como el nuestro es difícil, ¿no? O sea, prescindir de la realidad. En Argentina. Juan Ignacio pidió a partir de esa historia, digamos, que uno la siente presente, que es la experiencia de la pandemia, todas las cosas que rodearon eso, el estallido. Entonces uno diría, mira, ahí la embarró Juan Ignacio, como lo ideológico, así como que... Sí. Bueno, y no es ideológico, sería en otro sentido, digamos, sino que está hablando de las experiencias que nosotros tenemos y que no podemos evitar.
Y lo otro que de repente, y a mí ese es un tema que me apasiona mucho, es decir, cuidado con apegarse mucho a la realidad porque eso también es una amarra, digamos. Entonces, ahí hay un conflicto, ¿no? Es ese comentario ahí como para escucharlos a ustedes. Eh, yo tengo la impresión de que en ocasiones apegarnos demasiado a la realidad lo vuelve poco creíble. Las cosas que suceden en la realidad superan con creces lo que uno La presenta. imaginación, sí. Cuando uno a veces se basa, no sé, se basa en experiencias personales o se basa en noticias o se basa en impresiones, uno de todas maneras tiene que hacer una selección de qué aspecto de la realidad quiere abordar y desde dónde lo quiere abordar. Desde qué enfoque, incluso como desde qué mirada, no solamente el lenguaje, porque si incluyéramos todo lo que componen ciertos fenómenos, no sería creíble. O sea, uno mira lo que ocurre día a día y nos sorprendemos de que esto haya ocurrido. Basta con que veamos la Crónica Roja. Yo, en verdad, creo que hay entre los errores policiales que uno ve que se cometen, asesinos que son liberados porque, no sé, o errores de la fiscalía, errores en las investigaciones, la gente que sale comentando era un excelente vecino. Si uno realmente utilizara todo eso, no sería creíble. Entonces yo creo que ahí en realidad no. Ahora, con respecto al uso de lo fantástico y eso, hay elecciones personales. Y qué bueno que existan diversidad de autores y diversidades de formas de abordar la literatura. Creo que la diversidad nos enriquece. Así que eso. ¿Sonia está todavía? Parece que, porque no la vemos. ¿Se fue? No sé qué pasó con mi cara, pero estoy aquí. Eso es No era género negro. género negro, Qué negro, claro. Sí. Sonia, estás ahí. Sonia, estás ahí, claro. Estoy aquí. Sí, por eso. Estás ahí dándonos una señal. Quería ofrecerle la palabra pues, justamente, pero de repente me di cuenta que estaba invisible. Por favor, Sonia, con respecto a estos temas que se han levantado. A ver, el primer tema que tiene que ver con cómo se produce un cuento. Sí. Yo, contrariamente a todas las recomendaciones que le dan a uno a lo largo de la vida, respecto de no escribir nunca, sino saber para dónde uno va. A mí me pasa mucho también lo que le pasa a Juan Ignacio, lo que has mencionado Cecilia, en el sentido de que cuando empiezo a escribir un cuento, yo no sé muy bien para dónde voy. O sea, yo empiezo a escribir un cuento como si me lo estuviera contando a mí mismo. O sea, me lo empiezo a contar y por eso mis cuentos en general, salvo algunos, muy pocos cuentos que han sido el resultado de un trabajo único o de un trabajo de un momento, lo escribo como en varias patas, porque tengo que descubrir para dónde va el cuento. Eso en relación con la primera parte, cómo se produce un Oye, cuento. En este cuento, por ejemplo, era un poco lo que yo trataba de hacer ahí, en ese cuento era a través de un cuento, aproximarme a una ciudad que ya no existe de alguna manera, pero de la que yo tengo algunos recuerdos, que son un Santiago que ha dejado algunas edificaciones y de las que yo tengo alguna memoria. ¿Mm? Entonces, se me ocurrió un cuento a partir de estos edificios que están entre las calles ahumadas y estados, y que son verdaderos laberintos en los pisos de arriba, donde puede perfectamente perderse uno, ¿no? Eso. En cuanto a la segunda pregunta que tiene que ver con el apego a la realidad, yo defiendo la realidad, porque yo creo que el trabajo escritural está precisamente en eso, o sea, en encontrar los matices que están ahí, en encontrar las cosas que de repente pasan por alto. A mí me gusta mucho trabajar con elementos de la realidad, no con elementos anecdóticos. O sea, yo no trabajo, por ejemplo, rara vez con la prensa, digamos, sino que con armar cosas a partir de cuestiones que están más o menos a la vista. No sé si me expliqué. No me vieron manotear porque como estoy en negro. el viejo truco, claro. Oye, yo quería referirme a lo que planteó Eduardo, en el sentido de, me cuesta
me cuesta pensar una escritura sin contexto. Me cuesta pensar una escritura sin aludir directa o indirectamente a lo que vivimos y a lo que somos como país latinoamericano. Me cuesta mucho y creo que no hacerlo arriesga perder elementos de identidad, porque si una escritura, por muy prolija, por muy perfecta que sea la prosa, carece de elementos que la identifican como una realidad, un territorio existente en un lugar específico, entonces, ¿qué haría diferente esa narrativa de una narrativa europea, nórdica o norteamericana o qué sé yo? Entonces, eh, eh, creo que hay elementos que deben estar presentes, sin que nuestro maestro Poli Delano siempre decía, no dejes que la realidad te arruine una buena historia, un poco lo que decía Francisca, y yo creo que eso es así, pero también, al igual que Sonia, creo que es muy importante ser original, y también la originalidad tiene que ver con la identidad, Con los orígenes, con la claro, palabra misma, claro. exacto, con reconocer elementos que hacen distinto y si en un microcuento, en una nanonovela, en una novela extensa, se puede transmitir elementos propios, creo que es muy valioso. ¿Sabes qué? Yo quisiera agregar también que creo que, para mi gusto, digamos, para mi gusto, la regla es que no haya reglas, digamos. Porque en el fondo, creo que un muy buen texto puede escribirse desde el punto de vista de una narración clásica, policial, por ejemplo, o una neopolicial con énfasis en otras cosas, o también puede romperse el molde y escribirse de una manera totalmente distinta, híbrida, mezclando estilo, mezclando histórico con policial o con científico. Creo que en esa originalidad está la capacidad del autor de ver cuál es la mejor manera de contarlo. Y creo que eso es súper importante en estos tiempos actuales en que empieza a aparecer esta famosa inteligencia artificial generativa, Sí. ¿cierto? Que también, bajo instrucciones que son reglas, puede escribir una novela gramáticamente perfecta, digamos, con la regla de, qué sé yo, del momento del clímax perfecto y un final adecuado, digamos, pero va a estar dentro de las reglas de ciertos patrones, digamos, que se han dado históricamente. Y la labor del autor es, yo creo que salir de todo eso, o sea, desvincularse y escribir hacia el vacío cuando sea necesario, o con una trama cuando sea necesario, buscar la manera de diferenciar su literatura de tal manera que sea totalmente original y que digamos, que responda a una calidad esperada, digamos. Esperada por uno mismo, digamos, y uno quede contento con lo que escribe. Por lo menos yo la baso mejor escribiendo hacia el vacío, digamos, y veo dónde voy, digamos. Pero hay una construcción de patrones, Normalmente, códigos propios. yo no sé cómo será el caso de Debá. Y los propios tienen como lector de códigos. Claro, es verdad, Hay es verdad. cómo usar el lenguaje, las frases largas, Claro. el no reconocer los signos ortográficos. Ustedes mirando la obra para atrás, ¿sienten que se construyen sus propios patrones o que se parecen a otros? ¿Están planteados? Sí. O sea, perdón, ahí va a decir. No, pero no, La verdad es que cuando uno escribe, ¿cierto? Se tiende también, yo creo, a repetir. A mí me ha pasado que he estado escribiendo y de repente digo, esto parece que lo ya conozco. lo escribí. Sí, empiezo un cuento de otra manera y después leo y era el mismo comienzo con un personaje, digamos, distinto, pero era muy similar. Entonces creo que, bueno, es parte de lo que uno, ciertas como obsesiones que uno pueda tener, ¿no? Pero yo creo que respecto también a la otra pregunta, que en realidad uno tiene que escribir lo que le nazca, Sí, porque lo que le interesa. en definitiva es una cuestión súper personal y que a veces no va a trascender más allá de escribirlo.
¿Mm? A veces ni siquiera va a ser publicado, entonces ponerse más encima presiones extra creo que no tiene mucho sentido. Creo que sí hay una mecánica que impera que en definitiva tiene que ver con lo que uno ve en las series, con lo que uno ve eh, fundamentalmente en el mundo del streaming, donde te ofrecen ciertos productos que ya están como Probados. precocidos, digamos. Entonces creo que a lo mejor a eso se refiere Felipe. No, al propio constructo personal. Yo provengo de la poesía, que tenemos una fórmula distinta a escribir un cuento o una novela. Yo soy incapaz de hacerlo. Pero yo pensaba, mirando para atrás, la poesía es como yo empecé a establecer reglas a propósito del concepto de la libertad, que yo no tengo unas reglas que las reglas que sí yo me hago. Entonces yo, por ejemplo, tuve un párrafo de poema, y el poema es un poema chico, que tiene vía profe, independientemente de cómo abro, cómo cierro, cómo hago el desenlace. Aristóteles, desgraciadamente, lo leí hace 5 años atrás y me deprimí. Que yo pensé que era presentar los personajes, presentar la trama y desenlace ya. Y había 9 claves. Ética de Aristóteles. Cuestión que muy pocos escritores, después conversando con destacados escritores, pues, vi que anotaban el nombre del libro. Entonces, Estamos en... comento esto porque para mí es clave dominar la situación y no que la situación te lleve a cualquier parte y uno elegir uno de los caminos. Al final, los pintores, los arquitectos tienen normas. Yo te encuentro toda la razón y creo que uno también puede ser prisionero de su propio estilo. No recuerdo el nombre de este autor que murió hace unos años atrás, el autor de Ídola, Germán Marín. Pero Germán Marín tenía un estilo que a mí me gustaba, digamos, pero era siempre un estilo muy reconocible. Unas frases largas, con subordinadas, detrás subordinadas, uno decía, se le cae la frase, se le cae, pero le salía, entonces llegaba a la trama principal de nuevo. Era increíble cómo lo hacía, y él no usaba diálogos, consideraba que los diálogos, los textos eran una pérdida. Y tenía su estilo, y estaba, si tú quieres preservar su estilo, pero su estilo era muy bueno. A mí me gustaba, yo lo leía, lo leí mucho, digamos, y yo no podía escribir con él. Pero era su personalidad, su forma de expresarse. Y yo creo que todos los artistas tienen su propio sello en ese sentido. Y puede ser una prisión también. Y el género negro también puede ser complicado, si es que uno quiere, digamos, y en cualquier género en realidad, si uno quiere ser original y quiere salirse del molde, claro, puede ser una prisión. Quería recordar que estamos desgraciadamente en la hora, pero creo que Guillermo quería responder a la pregunta. Sí. Sí. El desafío del escritor es encontrar tu propia voz. Sí. Eso no lo logras. Vas incorporándolo, lo vas leyendo, innovás, rompés las frases, escribís un texto sin diálogos, escribís otro tratando de emular a Rayuela de Cortázar. Sí. Es una serie, es esto de esa batidora durante años, para que un día te encontres con que te sentís más cómodo, narrándote, Sí. como que te estás escribiendo a vos mismo, contando cualquier historia. Eso es lo más cercano que uno puede encontrar de la propia voz. Sí. No es una voz que vos tengas que sentirte prisionero, como dice, pero que te tiene que dar esa posibilidad de libertad, porque el arte, Si no, ¿para qué? el arte es pura. Sí. Pero romper por romper te puede llevar a ser un mamarracho. Para evitar el mamarracho y hacer algo armónico, hay que meterle espacio a la lectura, a la escritura, a romper, tachar, empezar de nuevo por fin. Sí. Es una hermosa, pero fatigosa. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a cada uno.